Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas y todos al 9º coloquio de temas selectos de Derecho. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el licenciado Alejandro Ferrer Bautista. Él nos va a dictar la conferencia magistral sobre prisión preventiva oficiosa y me voy a permitir leer un poco de su semblanza para quienes no lo conocen, porque él ya nos ha hecho favor de acompañarnos en otros eventos académicos. El licenciado es estudiante de la Maestría en Juicio de Amparo y Sistema Acusatorio Adversarial en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho y es egresado de la carrera de licenciado en Derecho impartido por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cursó especialización en Justicia Administrativa en el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y está diplomado en Juicios Orales, Criminología, Criminalística, todo esto impartido por la Facultad de Derecho de la UNAM. También tiene cursos sobre litigación oral en el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal y ha participado como expositor en congresos de procesalismo penal. Y bueno, pues sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Ferrer con la conferencia Prisión Preventiva Oficiosa o Justificada, su procedencia. Adelante. Muchas gracias, Karina. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto estar con ustedes, agradeciendo a la UAM este espacio para poder platicar y disertar un poco acerca de un tema que es muy interesante y que ha venido generando una serie de situaciones un tanto complejas de comprender a veces es un poquito difícil entender en qué momentos opera la prisión preventiva oficiosa o justificada. Y en ese sentido, pues le voy a agradecer a la doctora Karina que me pueda apoyar un poquito con estos temas tecnológicos que no estoy tan avanzado para poder adelantar las diapositivas. Miren, Claro en que ese sí, me sentido... va indicando conforme requiera que yo vaya pasando las diapositivas de la presentación. Sí, doctora, muchas gracias. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a iniciar con este tema con una breve reflexión. Tengo entendido que cuento con 1 hora para poder llevar a cabo la exposición. Y en ese sentido, quiero partir de la base de lo que es el sistema penitenciario en nuestro país, para poder entender un poquito el tema de la prisión preventiva oficiosa o justificada, como lo contempla el Código Nacional de Procesos Penales y, bueno, también nuestra Constitución inicialmente. Una de las cuestiones que considero que el constituyente no tomó en cuenta para poder llevar a cabo la modificación de nuestro sistema penal fue precisamente el tema penitenciario. Actualmente, si nosotros nos adentramos un poquito en la estadística de lo que es el procedimiento penal, concretamente en el ámbito del sistema penitenciario, nos encontramos que las cárceles desafortunadamente están saturadas. Además de estar saturadas, nos encontramos ante complejos penitenciarios ya casi obsoletos, que no cumplen con las funciones que persigue nuestra Constitución, concretamente en el tema de la reinserción social. La pregunta muy recurrente en ese tema es si realmente una persona que ingresa a la cárcel se puede reinsertar, y es una pregunta que finalmente la dejo abierta para que cada uno de ustedes pueda llevar a cabo una reflexión y a su vez una respuesta en relación con este tema. Para mí en lo particular considero que no. Sin embargo, también no podemos perder de vista que la prisión preventiva tiene una función. En el devenir histórico de nuestro país podemos encontrar temas muy interesantes. Les recomiendo las lecturas, por ejemplo, del doctor Pollo Calón, del doctor José Carlos Montemayor Santana, en relación con temas de lo que ha sido el sistema penitenciario de nuestro país, cómo ha venido evolucionando, entre comillas, y nos vamos a dar cuenta cómo este tema está totalmente descuidado en nuestro país. Creo que nuestro país ha invertido muchísimo en el tema de la represión y no en el tema de la prevención. De ahí que el tema de la prisión preventiva, desde su génesis, ha traído como consecuencia un aprisionamiento no solamente del cuerpo en las personas, sino también de su alma, y en consecuencia que las personas que ingresan a un centro penitenciario, más allá de rehabilitarse, más allá de reintegrarse, más allá de reinsertarse, desafortunadamente
adoptan conductas todavía un poco más agresivas y lesivas hacia la sociedad una vez que recuperan su libertad. Para este efecto, en la reforma del 2008, lo que vemos es un intento por tratar de limitar un poco más el tema de la prisión preventiva oficiosa a través de la implementación de un catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional. Desde mi punto de vista, esa circunstancia fue desafortunada porque nuestra Constitución, como un cuerpo normativo, como un cuerpo jurídico, que finalmente del que se establecen los principios a través de los cuales un Estado se autodetermina, un Estado se autolimita, pues no debe contener un catálogo de esas características. Vamos a explicar un poquito más adelante las circunstancias o las razones por las cuales considero que no debe estar en la Constitución este catálogo de delitos. Y además, la vertiente o finalmente la idea que se persigue en el mundo es poco a poco ir suprimiendo el tema de la prisión preventiva. Es un tanto complejo, ¿por qué? Porque queremos que ver la realidad concreta de cada país para en un momento determinar si es factible o no ir reduciendo el tema de las personas que tienen que ingresar a la prisión. En ese sentido, tiene mucho que ver el tema de la cantidad de delitos que se cometen, la gravedad de los mismos, y en ese punto me voy a detener nada más un poquito para que podamos entender por qué el constituyente y posteriormente el legislador establecieron un catálogo en el artículo 19 y a su vez en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que considero que es un poco más amplio que lo que establece el artículo 19, contraviniendo el principio de exacta aplicación de la ley penal y concretamente el principio de taxatividad. Les encargo, por favor, que puedan leer un poquito más acerca de estos dos principios. ¿Por qué? Porque finalmente considero que se había superado o se intentó superar en un momento dado ese concepto acerca de los delitos graves. Ahora hablamos de delitos de alto impacto. Y en ese sentido, creo que fue desafortunado el intento a través de los cuales se estableció en un momento dado la intención de suprimir la prisión. En nuestro país definitivamente considero que no estamos en las condiciones de poder superar todavía el tema de la prisión preventiva. ¿Por qué? Lamentablemente por la situación que estamos viviendo actualmente. Ustedes saben que este año desafortunadamente ha sido un año trágico, no solamente por el tema de la pandemia, sino también por el tema de los homicidios dolosos, de las desapariciones, y en ese sentido nos encontramos ante una realidad que supera finalmente a los cuerpos normativos. Y en ese sentido, la pregunta que se plantean a veces los neoconstitucionalistas es ¿en qué momento una constitución es útil y eficaz? ¿Y en qué momento deja de serlo? En ese sentido, yo considero que nuestra constitución ha sido rebasada por la realidad. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando y repensar qué es lo que queremos como país en ese sentido. Si queremos seguir invirtiendo mucho dinero en tema de represión o queremos invertir dinero en un tema de prevención. Y para eso, bueno, pues entran otras disciplinas que finalmente tienen que sumarse al derecho para poder llevar a cabo una complementación integral de estos temas que estamos platicando. Bien, la prisión como tal tiene como finalidad, la prisión preventiva como tal tiene como finalidad que una persona, en tanto se encuentra sujeta a una investigación por parte de en la etapa judicializada, no se sustraiga de la acción de la justicia. Esta situación viene derivado de la cultura que impera en países latinoamericanos en general, en donde el ciudadano fundamentalmente lo que busca es burlar la ley. Esto es, no someterse finalmente a una investigación y presentarse periódicamente ante la autoridad que lo requiera para poder esclarecer los hechos. Una de las finalidades o uno de los puntos esenciales de la reforma constitucional de 2008 es precisamente lograr el esclarecimiento de los hechos a través de la investigación. Bien, ustedes en la pantalla tienen las etapas del procedimiento penal así como están estructuradas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos una etapa de investigación que se divide en una investigación inicial, una investigación complementaria, posteriormente para pasar a una etapa intermedia y una etapa de juicio. La etapa de investigación inicial inicia con la denuncia y concluye finalmente con el acto de judicialización o comunicación que lleva a cabo el Ministerio Público
cuando tiene elementos para advertir que un hecho tiene apariencia de delito. Fíjense, esto es bien interesante. Cuando un hecho que se materializó en el mundo fáctico tiene apariencia de delito, es decir, se encuentra tipificado, se encuentra descrito en el cuerpo normativo que conocemos como Código Penal, y a su vez el Ministerio Público cuenta con elementos para poder vincular a una persona en su participación. El estándar probatorio que establece en ese sentido la ley es mínimo, es decir, necesita solamente datos de prueba, no necesita prueba plena. Y en ese sentido creo que nuestras autoridades todavía no hemos podido lograr que entiendan que efectivamente lo que se necesita solamente son pequeñas piezas de ese rompecabezas para poder en un momento dado llevar a cabo el éxito dentro de una investigación y su posterior comunicación ante lo que se conoce ahora como un juez de control. Bien, la investigación complementaria finalmente se inicia, y nos dice el código, una vez que se lleva a cabo el auto de vinculación al proceso, hasta el plazo que en un momento dado se fija por parte de un órgano jurisdiccional, en donde se establece en un momento dado un plazo para el Ministerio Público para que formule una acusación. La etapa intermedia finalmente es una etapa en donde ahorita no la vamos a tratar porque no va a formar parte de nuestra exposición, en donde finalmente se formula la acusación y culmina con el auto de apertura a juicio oral, y la etapa de juicio es donde un juez ya de enjuiciamiento o un tribunal de enjuiciamiento lleva a cabo el desahogo de las pruebas que fueron ofrecidas durante la etapa intermedia para establecer en un momento dado si ese hecho con apariencia de delito efectivamente constituyó un delito, ya en el ámbito pleno, y se encuentra con, ya no con datos de prueba, sino con medios de prueba suficientes, aptos y eficientes para en un momento dado determinar si una persona es penalmente responsable y se le puede imponer una pena. En ese sentido, es bien importante que tengamos presentes esas etapas, porque en la investigación inicial es donde el Ministerio Público tiene que recabar todos esos datos, finalmente bajo un estándar probatorio mínimo, y llevarlos ante un juez de control para efectos de que se determine si se vincula o no se vincula a una persona al proceso. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, vamos a ver de qué manera se lleva a cabo la audiencia inicial. Previo a la audiencia inicial, solamente quiero comentarles que en el artículo 19 constitucional ustedes van a encontrar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Bien, aquí vamos a encontrar que en la audiencia inicial tenemos 5 etapas que se van a llevar a cabo de manera secuencial y que el juez de control tiene que llevar a cabo, que se verifiquen todos los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para poder seguir avanzando. En casos con detenido, tenemos que el juez tiene que primero verificar el control de la legalidad de la detención. Esto es, el juez tiene que revisar oficiosamente si una detención fue llevada de conformidad con la Constitución y de conformidad con los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, tenemos 2 supuestos que ustedes en un momento conocen, o tal vez, no sé si todos sean abogados o estén estudiando licenciatura en Derecho, y si no, trataré de utilizar un lenguaje más coloquial para que puedan entender, en donde finalmente el juez lo que busca es determinar si la persona que fue detenida en flagrancia o, en su caso, a través del caso urgente. Les puedo decir de manera anticipada que actualmente ya el caso urgente está en desuso. ¿Por qué? Porque para poder llevar a cabo la detención de una persona bajo el supuesto del caso urgente, se requiere primero la presentación de una denuncia, y actualmente, pues bueno, esas circunstancias ya muchas personas no lo hacen, porque una vez que se comete un delito, la sensación y finalmente la percepción que tiene el ciudadano es: ya no va a pasar nada. Si no detienen a la persona en el momento en que está cometiendo el delito, difícilmente se va a poder llevar a cabo su detención posterior. En ese sentido, creo que hace falta desarrollar un poco más la cultura jurídica, la cultura cívica en el ciudadano, que independientemente de que haya sido objeto o víctima de la comisión de un delito, tiene el deber de presentar su denuncia. Y si es importante, ustedes me dirán, a lo mejor no sirve de nada, licenciado. Yo les puedo decir que sí sirve. ¿Por qué? Porque de esa manera se va formando
una estadística, se va formando el perfil de los delitos que se van cometiendo en determinadas zonas, y eso permite en alguna forma tener un parámetro para establecer en un momento algunas medidas. No todas las medidas que se establecen logran el objetivo que se busca, pero de lo que se trata es que finalmente tengamos parámetros que nos permitan establecer en determinadas zonas qué delitos son los que se cometen con mayor frecuencia. Ustedes sabrán, por ejemplo, algunas personas dirán, en mi colonia se comete mucho el narcomenudeo, en mi colonia se comete mucho el robo a transeúnte, por mi colonia se comete mucho el robo a casa-habitación, en fin, todos los delitos que desafortunadamente se van desplegando en el mundo fáctico, es importante que se denuncien para tener un parámetro, un referente estadístico que nos permita en un momento dado y que le permita a la autoridad determinar cuáles son las acciones que podrían implementarse en determinados lugares para tratar de inhibir esas circunstancias. Bien, entonces el control de la legalidad tiene como objeto que se abra un debate a través del cual el Ministerio Público lo primero que tiene que determinar es, y tiene que demostrar ante el juez de control, es que la persona fue detenida en flagrancia en términos generales, ¿de acuerdo? El caso urgente es ya un tanto complicado acreditarlo, pero la flagrancia ¿en qué consiste? Es que finalmente una persona es detenida en el momento en que cometió el delito o inmediatamente después de que lo haya cometido. Para tal efecto se pueden utilizar incluso ya ahora los medios tecnológicos. Como ustedes saben, muchas veces nos hemos enterado de que se lleva a cabo la persecución de personas a través de las cámaras del C2, del C3, del C4, ¿no? En donde finalmente se va dando una persecución material, y en ese sentido el Poder Judicial de la Federación ha establecido que ese seguimiento a través de las cámaras sí tiene valor probatorio para efectos de llevar a cabo la detención de una persona y poder en un momento de acreditar los extremos de la flagrancia. Esto es, en el momento en que está cometiendo el delito o posteriormente a que la persona lo cometió, se haga un seguimiento, es decir, que no se le pierda de vista, y en ese momento en el que se lleva a cabo su captura, puedan ser localizados en su persona los objetos o los instrumentos o productos del delito que cometió. En ese aspecto es bien interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se da una persecución, ¿qué es lo que hacen las personas? Se van deshaciendo de los objetos, instrumentos o productos del delito, y aparentemente eso podría excluir la flagrancia, y no es así. De ahí que es muy importante que el Ministerio Público, al momento en que lleva a cabo su exposición, explique de una manera muy concreta, muy sucinta, en qué consistió la flagrancia, cómo se llevó a cabo la detención, si a la persona se le hicieron saber sus derechos al momento en que se llevó a cabo la detención, y en ese momento su puesta a disposición ante el Ministerio Público. Una vez que el juez ha determinado que la detención es legal, determinará en un momento dado si le permite al Ministerio Público llevar a cabo la formulación de la imputación. ¿En qué consiste la formulación de la imputación? Bien, hasta este punto estamos hablando solamente de los temas con detenido. Ahorita voy a regresar un poquito al tema sin detenido. La formulación de la imputación consiste en la obligación que tiene el Ministerio Público de exponerle al juez los hechos. Esto es bien importante, y por técnica jurídica es una de las cuestiones que yo he advertido, en donde a veces la representación social carece de la preparación o de la capacidad para exponer de una manera muy sucinta los hechos que acontecieron. ¿Qué es lo que nos exige la Constitución y la ley? Fundamentalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el momento en que el Ministerio Público tiene la oportunidad de formular la imputación. En este caso concreto lo que tiene que hacer es explicar los hechos, es decir, un ejemplo, el día de hoy, ¿sí?, siendo aproximadamente las 14 horas del día, ¿no?, en las inmediaciones de las calles tal y tal, ¿no?, el individuo, el imputado de nombre fulano de tal, ¿sí?, se encontraba, ¿no?, en el punto tal, ¿no? Esta persona, en el momento en que se percata que la víctima de nombre fulano de tal se distrae, ¿no?, se acerca por la espalda, ¿no?, y en ese momento extrae de sus ropas un arma de fuego con la cual le apunta en la espalda y le dice las siguientes palabras. Ya sabemos muchas veces cuáles son las frases que se utilizan: entrégame tu celular, entrégame tu dinero. En ese momento la víctima lo que hace es extraer
de sus ropas, su dinero, su cartera, o en un momento dado es despojada, si es una mujer, de su bolsa y su celular, y se lo entrega al imputado, el cual en ese momento toma las calles fulanas de tal, se dirige en tal dirección y emprende la huida. Motivo por el cual la persona solicita el auxilio y a través de las cámaras o a través del auxilio de otras personas o concretamente de policías, se dan a la persecución de la persona para llevar a cabo su detención. Bien, en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, el Ministerio Público la obligación que tiene que satisfacer, ¿no?, es concretamente una relación muy clara de los hechos, es decir, circunstancias de tiempo, modo y lugar. No tiene que estar relacionando esos hechos con medios de prueba, con datos de prueba, con indicios. Solamente lo que tiene que llevar a cabo es una exposición de los hechos. Es decir, ¿qué fue lo que aconteció en el mundo fáctico? Esa es la obligación que tiene el Ministerio Público en el momento en que se lleva a cabo la formulación de la imputación. En términos generales, este acto se constriñe a comunicarle al imputado, ¿sí?, de qué se le acusa y quién lo acusa, cuáles son los hechos y quién es la persona que en un momento dado fue la persona que realizó esa imputación en su contra y la narración de esos hechos. A partir de ese momento, el imputado tiene la posibilidad de dar contestación o no a esa imputación. Una vez que se lleva a cabo este acto procesal, el Ministerio Público debe llevar a cabo la solicitud de vinculación a proceso. Aquí en la lámina quedó invertido el tema de la solicitud de vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares, en donde el juez en un momento dado le preguntará al imputado si quiere que su situación jurídica se resuelva en ese momento, se resuelva en el plazo de 72 horas o en su caso en el plazo de 144 horas. Es decir, el imputado tiene la facultad y el derecho de decidir si en ese momento, una vez que se le ha comunicado la imputación y si le ha contestado, de solicitar que el juez resuelva su situación jurídica. Es decir, si en un momento dado va a quedar vinculado a proceso para que se siga una investigación complementaria en su contra o en su caso se decrete su libertad en un momento dado plena o con las reservas de ley. Es decir, en ese momento la defensa tiene que tener mucho cuidado y tiene que ser muy hábil en la manera en que contesta la imputación y en su momento si el imputado declara, porque ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que las personas que son detenidas saben desde un principio que se perdió en un momento dado esa persecución real material, que no le fueron encontrados objetos. En un momento dado pueden ser personas que hayan sido confundidas o en su caso que el Ministerio Público no llevó a cabo la explicación sucinta y adecuada de los hechos que ocasionaron en el mundo fáctico, que acaecieron en el mundo fáctico. Es decir, que se materializaron en el mundo fáctico y que en un momento dado pueden tener apariencia de delito. Fíjense bien, en la formulación de la imputación, el Ministerio Público también, aparte de la obligación que tiene de explicar los hechos, también tiene la obligación de decirle al imputado en dónde se encuentra tipificado, ¿sí?, el hecho que tiene apariencia de delito. Ejemplo, en ese momento el Ministerio Público le informa y le dice, mire, el hecho que usted cometió se encuentra previsto y sancionado en el artículo número tal del Código Penal, con estas agravantes, con estas calificativas, y de esa manera es como el imputado tendrá la facultad y la capacidad de responder o no a la imputación. Si el Ministerio Público en un momento dado se equivoca en esa clasificación jurídica, el juez le va a dar la oportunidad al defensor para que en un momento dado pida que el Ministerio Público aclare dicha imputación. ¿Qué es lo que sí puede llevar a cabo? En un momento dado una reclasificación en ese momento, pero lo que no puede llevar a cabo, ¿sí?, en ese momento dado el Ministerio Público es una variación de los hechos. Por eso es muy importante que tanto una parte como la otra tengan muy claras, en este caso, cuáles fueron los hechos, ¿sí?, que se materializaron en el mundo fáctico para poder llevar a cabo, por un lado, una exacta, ¿sí?, clasificación jurídica
del hecho con apariencia de delito, y por el otro lado la defensa tenga claro en un momento dado cómo la va a responder, y si en un momento dado los hechos que fueron expuestos por el Ministerio Público no encuadran en la descripción típica, eso le permite en un momento dado solicitar que se decrete su libertad. Bien, una vez que el imputado decide si en ese momento se le resuelve su situación jurídica o se le hace en el plazo de 72 horas o 144 horas, el juez dará pauta para que se lleve a cabo la imposición de medidas cautelares. Bien, ¿qué es la medida cautelar? Bien, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, compañeros, vamos a encontrar una serie de medidas que se han establecido para tratar de lograr en un momento dado los fines que persigue el procedimiento penal acusatorio. Entre ellas tenemos medidas cautelares, que solamente pueden ser impuestas por el juez de control, medidas de protección que pueden ser impuestas por el Ministerio Público, medidas precautorias, ¿de acuerdo? Medidas de aseguramiento y, en un momento dado, medidas que finalmente le permitan al órgano jurisdiccional y al juez hacer cumplir sus determinaciones. Bien, en ese sentido, dentro de las medidas cautelares vamos a encontrar un catálogo bastante amplio en el Código Nacional, en donde se encuentra la prisión preventiva. Y aquí vamos a entrar en tema, ¿de acuerdo? Pero quiero terminar esta parte nada más de esta circunstancia, porque una vez que el Ministerio Público solicita la vinculación al proceso y se establece la imposición de una medida cautelar, bueno, finalmente el Ministerio Público y el juez le solicitará al Ministerio Público y a la defensa que se pongan de acuerdo en un momento dado para el cierre de la investigación. El cierre de la investigación es el plazo que establece la ley para que el Ministerio Público y la defensa puedan en un momento dado llevar a cabo la investigación complementaria y de esa manera aportar datos de prueba que les permita perfeccionar a uno su acusación y al otro su defensa, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, el plazo máximo será de 6 meses. De esa manera, el Ministerio Público, generalmente los jueces lo que solicitan es que si van a llevar a cabo actos de investigación, dependiendo de los hechos que se están investigando, que son en un momento dado laboriosos, esa es la palabra, ¿no? que impliquen tiempo, pues bueno, que en este caso concreto el plazo de investigación no exceda los 4 meses. Generalmente lo que hace el Ministerio Público solicitar generalmente son 2 meses, 3 meses, para poder posteriormente solicitar una prórroga en caso de que sea necesario. Y hay casos que excepcionalmente desde un principio se establece el plazo de 6 meses. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, doctora. Se lo voy a agradecer mucho. Bien, como se los comentaba, la prisión preventiva oficiosa es una facultad y una obligación del juez de control. Fíjense, aquí es algo bien interesante. Me he encontrado algunos criterios y incluso algunos criterios tanto jurisdiccionales como de algunos abogados que establecen que si el Ministerio Público en el momento que se le da el uso de la voz no solicita la prisión preventiva oficiosa, lo que se debe decretar es la libertad del imputado al no haberse satisfecho esa circunstancia. Yo difiero porque finalmente si ustedes leen con calma tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que es una obligación del juez decretar la prisión preventiva en los casos que ustedes están viendo en los incisos de la LACH: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determina la ley contra la seguridad de la nación y delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. En ese sentido, aquí les establezco que finalmente el código también a su vez establece hipótesis que no están previstas expresamente en el artículo 19 constitucional que ameritan la prisión preventiva oficiosa en el artículo 167 del Código Penal Federal. Aquí, por algún error, se puso Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es el Código Penal Federal. Y en ese sentido, el juez lo único que tiene que tener por satisfecho es que sea un delito que está en esta hipótesis para decretar de oficio la prisión preventiva oficiosa en tanto se lleva el procedimiento. En ese sentido, la medida cautelar tiene como objetivo que la persona no se sustraiga a la acción de la justicia por la naturaleza del delito que se está investigando.
Aquí es muy interesante porque ustedes han escuchado muchas veces que se dice son delitos de alto impacto, son delitos graves. Aquí es bien importante tener presente y claro una cuestión. El Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución ya no establecen el tema de los delitos graves, ¿de acuerdo? Establecen las hipótesis de delitos que ameritan o no la prisión preventiva oficiosa. Y en este caso concreto ya no se va a abrir debate, salvo algunas excepciones que vamos a ver adelante. Pero es muy importante que ustedes tengan claro lo siguiente, porque muchas veces dicen, ¿por qué salió esta persona si el delito que cometió es grave? No, no se trata de un delito grave. Se trata de saber y determinar si el hecho que esta persona desplegó se encuentra tipificado como un delito que amerita prisión preventiva oficiosa y que, como ustedes lo pueden ver en la lámina, están exactamente establecidos de conformidad con el principio de taxatividad. Fíjense bien, con el principio de taxatividad. En este caso, el legislador y en el caso concreto el constituyente determinaron que estas conductas forzosamente se tiene que imponer la prisión preventiva oficiosa para determinar si se desplegaron o no. ¿Por qué? Por el riesgo que existe de que la persona no se presente a los requerimientos que le lleve a cabo la autoridad. En este caso concreto es bien interesante porque ustedes se van a dar cuenta cómo estos delitos desafortunadamente son los que más se presentan en nuestro país y de ahí que la medida cautelar tenga como finalidad que precisamente la persona, ¿sí?, se encuentre recluida para continuar un procedimiento en su contra. Aquí voy a hacer un razonamiento muy rápido. Para mí, en ese sentido, creo que tenemos que llevar a cabo una reestructuración de esta parte del sistema. ¿Por qué? Porque de alguna manera quedaron resabios del antiguo sistema, el sistema mixto, a través del cual en el plazo constitucional, que era el plazo de las 72 o 144 horas, finalmente el juez era el que determinaba si una persona quedaba sujeta o no a la prisión preventiva, ¿sí?, tomando en consideración el término medio aritmético o un catálogo de delitos que se preveían en los códigos de procedimientos penales. Algunas entidades federativas o el Código Penal Federal, concretamente el Código Federal de Procedimientos Penales en su momento, establecían los delitos que ameritaban la prisión preventiva de conformidad con la media aritmética, ¿no? Nos decían media aritmética cuando la pena mínima y máxima superaban los 5 años de prisión, forzosamente se tenía que imponer la prisión preventiva. Si eran delitos que por la pena mínima y máxima no se rebasaban esos 5 años, la persona tenía derecho a gozar de la libertad bajo caución para enfrentar el proceso en libertad. Bien, en este caso concreto vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Y es bien importante que no perdamos el hilo de esta disertación para que ustedes tengan claro en esos momentos cuándo opera la prisión preventiva oficiosa. Si ustedes se dan cuenta dirán, bueno, es muy sencillo. Si la conducta se encuentra tipificada en estos supuestos, forzosamente se impone la prisión preventiva oficiosa. Y es así, ¿de acuerdo? Entonces, doctora Karina, si me pudiera apoyar con la siguiente lámina, por favor. Vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde vamos a establecer en un momento dado los supuestos a través de los cuales se debe justificar si en un momento dado la prisión preventiva fíjense bien, en este caso concreto, aquí vemos en la lámina excepciones a la prisión preventiva, ¿de acuerdo? Estas excepciones son bien interesantes porque ha habido casos a través de los cuales, a pesar de que existe la medida cautelar, o en este caso la imposición de la prisión preventiva oficiosa, aquí encontramos excepciones a la prisión preventiva. Cuando una persona mayor a 60 años de edad está enfrentando un procedimiento, el juez, en un momento dado, llevando a cabo un ejercicio de ponderación, puede determinar si esa persona queda o no sujeta a la prisión preventiva. Ojo, ya vimos los supuestos de la prisión preventiva oficiosa, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de prisión preventiva oficiosa, es decir, es una obligación del juez imponerla, aunque el Ministerio Público no la solicite. Y ahora vamos a ver en un momento dado aquellos supuestos en los cuales se tiene que justificar la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva, y en este caso
el Ministerio Público tiene la obligación de fundar y motivar su petición para que una persona quede sujeta a esa medida y enfrente su proceso privada de la libertad. ¿De acuerdo? Pero bien, aquí antes de entrar a ese tema es importante tener en cuenta en un momento dado las excepciones a esa prisión preventiva justificada, ¿de acuerdo? También en un momento dado ya ha habido casos bien interesantes en los cuales, a pesar de que se ha impuesto la prisión preventiva oficiosa, también en un momento dado, de manera muy excepcional, se les permite a las personas salir de la cárcel para enfrentar el proceso. Espero que hasta aquí esté siendo claro por una cuestión importante. Hemos visto muchos casos a través de los medios de comunicación en donde ha habido personas que, a pesar de que los delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, permanecen en prisión. Y estamos en estos supuestos, ¿sí? A pesar de que son personas mayores de 60 años de edad, ¿no? A pesar de que son personas que en algunas ocasiones se encuentran afectadas por alguna enfermedad grave o terminal, en el caso de algunas mujeres embarazadas o madres en periodo de lactancia, finalmente se encuentran sujetas a esta medida, ¿no? En la gráfica, más bien en la lámina, yo les pongo aquí con un asterisco, en este caso concreto, que esas excepciones no proceden cuando el imputado, a criterio del juez o la jueza de control, consideren que la persona se puede sustraer a la acción de la justicia o la conducta de esta persona haga presumir un riesgo social. Y muchas veces entramos en esa diatriba, entramos en ese, incluso en ese conflicto en donde decimos, ¿por qué a esta persona sí le concedió en un momento dado la prisión domiciliaria, ¿no? Cuando tendría que estar en la cárcel? Bueno, aquí tenemos los supuestos a través de los cuales el juez de control puede ponderar en un momento dado que esa persona egrese del centro penitenciario para estar en su domicilio o a través de la imposición de otro tipo de medidas cautelares, no se sustraiga de la acción de la justicia y finalmente se logre su comparecencia durante el procedimiento. Porque eso es una de las finalidades de las medidas cautelares, que la persona no se sustraiga a la acción de la justicia y por otro lado se logre su comparecencia al procedimiento, pero también a su vez que no haga presumir un riesgo social tanto para la víctima, tanto para los testigos y para la comunidad. En ese sentido es bien importante que tengamos presentes esas excepciones porque al tema que encontramos siempre reglas generales y también a su vez encontramos excepciones. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Bien. Aquí es bien importante los principios que rigen a la prisión preventiva, tenerlos en cuenta. De acuerdo con la ley, ¿sí? La prisión preventiva no puede exceder el tiempo que como máximo de pena fije la ley. ¿De acuerdo? En este caso concreto, una vez que una persona es sentenciada y si en un momento dado se le impuso la prisión preventiva oficiosa, una vez que la persona cumpla con su pena, en ese momento tendrá que egresar del centro penitenciario en el que se encuentra con independencia del tema de la ejecución. Ya posteriormente espero que alguien pueda retomar este tema, del tema de la ejecución, porque es muy interesante en un momento dado cómo una persona puede acceder a beneficios penitenciarios de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que también es una ley que va muy ligada con este tema que estamos platicando, para que en un momento dado esa persona pueda lograr su libertad lo más pronto posible y se pueda reinsertar a la sociedad. Estos temas que platicamos a veces suenan un poco utópicos, a veces suenan un poco idealísticos, sin embargo, considero desde un punto de vista realmente de la reinserción, que sí debemos buscar como país y debemos de lograr que la prisión se convierta en la excepción y no en la regla. Desafortunadamente, el día de hoy tenemos una saturación impresionante en los CFRESOS, en los Centros Federales de Readaptación Social, es decir, en aquellos centros en donde finalmente son detenidos y son llevados las personas que cometen delitos federales, generalmente de los que se conocen como de alto impacto, ya los vimos en el artículo 19 constitucional, concretamente delitos de delincuencia organizada, contra la salud, ¿no? Secuestro. Bien, ahí finalmente nos damos cuenta que estos centros penitenciarios ya están rebasados, ¿no? A pesar de que en el sexenio del presidente Felipe Calderón se construyeron aproximadamente un proyecto de construcción de 22 CFRESOS. Imagínense nada más, 22 CFRESOS. Uno de ellos
tiene capacidad para 8,000 personas, como es el Ceferezo de Nayarit, que se encuentra en el estado de Nayarit, cerca de la ciudad de Tepic, y concretamente en el municipio del Rincón. Y si ustedes lo conocieran, de verdad es impresionante ver un complejo de esas características, y es cuando realmente uno debe ponerse a pensar si realmente la prisión preventiva como tal tiene esa finalidad, es decir, encerrar a una persona para que ahí se la pase en un momento dado el resto de su vida. Bien, también nos señala la ley que en ningún caso será superior a 2 años, salvo que la prolongación de la prisión preventiva se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Fíjense bien, en ese tema es bien interesante porque nos encontramos en una situación en donde el día de hoy todavía tenemos asuntos que están vigentes conforme al sistema mixto y conforme al nuevo sistema, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra Constitución establece que en ningún caso esta prisión se puede prolongar por más de 2 años. ¿Por qué? Porque hay criterios que en este caso ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se establece finalmente que ese tiempo, bueno, no expresamente los 2 años, pero que una persona permanezca detenida por mucho tiempo en prisión se podría considerar como una pena anticipada. El día de hoy tenemos casos en donde hay procesos penales, y ustedes lo han visto incluso hasta a través de los medios de comunicación, que hay personas detenidas que llevan más de 8 años, 10 años, 12 años, hemos tenido casos hasta de casos de 15 años y no se les ha dictado sentencia, ¿no? La justificación que muchas veces se tiene es que la persona que en un momento dado está siendo sujeta a una investigación judicial o un proceso, finalmente, como está llevando a cabo actos de defensa, no puede obtener su libertad para seguir enfrentando su proceso fuera de la cárcel. Cuando nuestra Constitución establece este plazo es precisamente para que en 2 años se le dicte una sentencia, ¿de acuerdo? Y si en un momento dado transcurren esos 2 años, ¿no?, y la persona no obtiene su libertad, en este caso concreto, el juez tiene la obligación de supervisar a través de la autoridad supervisora de medidas cautelares, ¿no?, de que no se transgreda este dispositivo constitucional y la persona a través de la imposición de otra medida cautelar sea puesta en libertad para que siga enfrentando su proceso. Aquí viene un tema bien interesante y que es digno de reflexión y lo someto a su consideración. ¿Ustedes creen que estos plazos, o que en este caso este plazo, sería conveniente para el caso de delitos de delincuencia organizada? Habría que pensarlo. Por eso les decía que cada país debe determinar y establecer si en un momento dado, ¿sí?, en este caso, la adopción de un nuevo sistema le sería benéfico en un momento dado, tomando en consideración su realidad social. Yo considero que la realidad social de nuestro país no se encuentra rebasada en un momento dado para cumplir y satisfacer estos preceptos constitucionales e incluso algunos criterios interamericanos para poder garantizar los derechos humanos de una persona. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué nos encontramos? Que las personas que son trasladadas a centros federales de rehabilitación social, sus procesos duran más de 2 años. Y entonces no tienen su libertad. ¿Por qué? Porque dice el juez, su defensor está llevando a cabo actos de defensa, por lo tanto no lo puedo dejar en libertad. Y tampoco le puedo imponer una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque existe un elevado riesgo, ¿sí?, de que esta persona se sustraiga a la acción de la justicia, y por otro lado, ¿sí?, que si yo le llego a imponer una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, esta persona no la cumpla y simple y sencillamente ya no se logre su comparecencia al procedimiento. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, las medidas cautelares deben ser solicitadas por el Ministerio Público, por la víctima o el ofendido y el asesor jurídico, ¿no? En este caso concreto, aquí en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ustedes van a encontrar las medidas cautelares que están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales,
Yo no quise transcribirlas, quise hacer esta plática algo más sencillo, algo más coloquial para que se pueda entender y de esta manera se pueda asimilar. Fíjense bien, solamente el Ministerio Público puede solicitar la prisión preventiva. Todas las demás medidas cautelares que se encuentran previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales pueden ser solicitadas por el Ministerio Público, por la víctima o el ofendido o por el asesor jurídico. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, en ese sentido, estas medidas cautelares se rigen por estos principios. Si ustedes hacen una pequeña lectura del capítulo de medidas cautelares que vienen en un momento dado en el Código Nacional, nos daremos cuenta que su finalidad es que no sean usadas para obtener un reconocimiento de culpabilidad de una persona o como una pena anticipada, ¿de acuerdo? Y bajo ese principio tenemos los principios de proporcionalidad, de mínima intervención del Estado, de necesidad, de racionalidad, de idoneidad y de menor lesividad. Bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para poder en un momento dado suspender o limitar un derecho humano, en este caso la libertad de conformidad con los artículos 1, 2, 7, 8, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas que en un momento dado un Estado parte en la Convención pueda imponer, ¿sí?, deben satisfacer por lo menos 3 requisitos a saber, ¿no? El de proporcionalidad, el de necesidad y el de racionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el Código Nacional advertimos que se incorporan 3 más, que son muy interesantes, ¿no? Mínima intervención del Estado, idoneidad y menor lesividad. En ese sentido, el juez de control tiene que tener muy claros estos principios al momento en que se le impone la prisión. Ya dijimos, cuando es prisión preventiva oficiosa, no se tiene que llevar a cabo ninguna manifestación, no se tiene que fundar y motivar, lo único que se tiene que acreditar es que el hecho con apariencia de delito se encuentra tipificado como un delito que amerita prisión preventiva oficiosa y que la persona tuvo una participación en el mismo, y es suficiente para que el juez, en el exacto cumplimiento de sus obligaciones o en la exacta aplicación de la ley, imponga la medida de prisión preventiva oficiosa. En caso contrario, el Ministerio Público tendrá que fundar y motivar, bajo también estos principios, la solicitud de alguna de las medidas cautelares que encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que deben satisfacer estos requisitos. Es bien interesante porque cuando se lleva a cabo la evaluación de riesgo de una persona para ser sujeta a una medida cautelar como es la prisión preventiva, generalmente los jueces le ponen mucha atención a los principios de, fíjense bien, de mínima intervención del Estado y el tema de la necesidad. Y aquí vamos a entrar a un tema bien interesante, tomando en consideración el tiempo que tengo, que es el tema de la necesidad de cautela. Pasamos, por favor, a la siguiente lámina, por favor. Bien. En este caso, antes de entrar al tema de la necesidad de cautela, en este caso, la revisión de una medida cautelar se puede llevar a cabo en cualquier tiempo. ¿Quién la puede solicitar? En este caso, pues, tendrá que ser la defensa, ¿no? En donde finalmente lo que se busca es que una vez que hayan variado de manera objetiva las condiciones de la imposición de una medida cautelar, esta se pueda revocar, se pueda sustituir o se pueda modificar. En este caso concreto, si una persona en un momento dado, ojo, es sujeta de prisión preventiva justificada, no oficiosa, justificada, esa medida pueda ser revisada y en un momento dado se pueda, a través de una audiencia de control que se genere ante un juez de control, llevar a cabo su revocación, su sustitución o su modificación, tomando en cuenta los principios que vimos en la lámina anterior, ¿de acuerdo? De esa manera es como la defensa tendrá que justificar por qué ya variaron las circunstancias de manera objetiva a través de la cual una persona en su momento dado no se va a sustraer de la acción de la justicia, comparecerá ante el órgano jurisdiccional cada vez que sea requerido y por otro lado su conducta no represente un riesgo para la sociedad, para la víctima, en este caso para los testigos. Y en ese sentido es bien importante tener en cuenta esta circunstancia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que a una persona en un momento dado se le puede llegar a imponer la prisión preventiva, posteriormente puede obtener su libertad una vez que acredite que han variado las circunstancias a través de las cuales se le impuso dicha medida. Aquí es algo bien interesante.
el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como uno de los sujetos procesales a una unidad que se llama de supervisión de medidas cautelares o de la suspensión condicional de la pena, que es una autoridad que se encuentra encargada precisamente de supervisar que la persona que está sujeta a una medida cautelar esté cumpliendo con la misma, ¿de acuerdo? Que esté evaluando el riesgo de esa persona. Para ser honesto y franco, esta autoridad tiene que ser fortalecida desde todos los aspectos, sobre todo desde el aspecto financiero, desde el aspecto técnico, porque están muy saturados de trabajo y en un momento dado es muy complicado que puedan llevar a cabo la supervisión de este tipo de medidas. Y generalmente cuando se llega a la audiencia de control para llevar a cabo en un momento dado la revisión de una medida cautelar, no se cuentan muchas veces con los elementos necesarios para determinar si una persona está en aptitud, ¿sí? de que le sea revocada, sustituida o modificada una medida cautelar, como lo es la prisión preventiva, y se le pueda sustituir o modificar por una distinta, de tal manera que esta persona pueda enfrentar el proceso fuera de la cárcel. Yo siempre he sostenido que una persona que pasa más de 4 meses dentro de un centro penitenciario, desafortunadamente entra en un proceso de desadaptación. Entra en un proceso de depresión, entra en un proceso a través de los cuales finalmente, como les comentaba en un libro que se llama Vigilar o Castigar, de Michel Foucault, yo estoy totalmente de acuerdo con el autor en el sentido de que al estar aprisionada no solamente su cuerpo, sino también su alma, esta persona va perdiendo identidad y esta persona a su vez va perdiendo las ganas de reinsertarse, ¿de acuerdo? Además, si tomamos en consideración que muchos de los sistemas penitenciarios en el mundo y concretamente en Latinoamérica están basados y fundamentados en un sistema que se llama el sistema panóptico, tenemos que el preso todo el tiempo se siente vigilado, no solamente por las autoridades penitenciarias, sino a veces por los mismos compañeros que forman parte de la población dentro de esas instituciones. Y a partir de ese momento se inicia un procedimiento de institucionalización de la persona, ¿no? Una disculpa porque como tengo los brackets a veces como que no puedo pronunciar adecuadamente las palabras. Institucionalización. Es decir, la persona se va adaptando a las 4 paredes que lo rodean, ¿sí? Y al medio finalmente en el que se encuentra, y como sabemos, dentro de una cárcel, más allá de que las personas se reinserten, lamentablemente al no tener los medios para llevarlo a cabo, o algunos deciden simple y sencillamente no incorporarse a actividades educativas, actividades laborales, actividades recreativas, simple y sencillamente se vuelven personas más desadaptadas, más en un momento dado difícil que puedan lograr la revocación, la sustitución o la modificación de esa medida cautelar por la conducta que adoptan dentro del centro penitenciario. Seguimos a la siguiente lámina, por favor, doctor. Bueno, en ese sentido, había una lámina por ahí muy interesante en relación a la convencionalidad o inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, ¿de acuerdo? En ese sentido, esta circunstancia es bien interesante, se las dejo para una reflexión. ¿La prisión preventiva oficiosa es inconvencional o es inconstitucional? Bien, desde mi punto de vista, yo considero que la prisión preventiva oficiosa sí transgrede los dispositivos que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Concretamente, uno de los principios fundamentales es el de presunción de inocencia. Bien, al respecto ya se han iniciado trabajos de investigación en relación con este tema e incluso ha habido ya órganos jurisdiccionales en el ámbito federal que sí han modificado la prisión preventiva oficiosa y han impuesto medidas cautelares distintas a la misma para que una persona, tomando en cuenta sus circunstancias personales, continúe enfrentando el proceso fuera de la cárcel. Si recuerdan, yo les dije, cuando se impone la prisión preventiva oficiosa, las personas ya no tienen en un momento dado la facultad de solicitar la revocación, la sustitución o la modificación de la misma. No obstante esa circunstancia, ya ha habido por lo menos, yo tengo conocimiento de 3 casos en particular, en donde tribunales unitarios de circuito, o en un momento dado tribunales colegiados de circuito,
han establecido que sí es factible en un momento dado llevar a cabo la revisión de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa y de esa manera que una persona pueda obtener su libertad. No perdamos de vista que dentro del ámbito del derecho penal tenemos que la finalidad del mismo es que las cosas regresen a la armonía social. Esto es difícil en algunos delitos. Por ejemplo, en el delito de homicidio, eso es imposible. Cuando una persona es privada de la vida, definitivamente regresar a la armonía social no es factible. La persona ya una persona perdió la vida y en ese sentido es muy complicado. En delitos, por ejemplo, como la violación, hay personas que desafortunadamente por las consecuencias de ese hecho delictuoso, desafortunadamente quedan desestructuradas mentalmente o emocionalmente, y en ese sentido también es muy difícil lograr esa armonía, ese equilibrio social. De ahí que tenemos que este tipo de cuestiones las hemos visto en el delito de delincuencia organizada, porque se los tengo conocimiento, porque estos tribunales han considerado que ese delito, a pesar de que es autónomo en relación con lo que establece el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es una ley especial y que es un derecho de excepción, finalmente, es un delito que finalmente para su acreditación se requieren muchos requisitos que muchas veces hasta ni en sentencia definitiva se van a poder lograr acreditar. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo que va llevando a cabo la investigación y en donde el Ministerio Público, de conformidad con los principios de lealtad y buena fe procesal, tiene que manifestarle a las partes procesales si va a lograr éxito en su investigación. A partir de ese momento es cuando nace la posibilidad de que una persona pueda obtener su libertad y de esa forma poder revocar, sustituir o modificar la medida cautelar. Miren, quiero cerrar con esto porque tengo entendido que vamos a un espacio de preguntas en relación con este tema, con una reflexión. La prisión preventiva definitivamente viola el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Hemos escuchado, ¿no?, como un eslogan incluso, ¿no?, de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero a mí de nada me sirve que me digan que yo soy inocente si me encuentro privado de mi libertad. ¿De acuerdo? Bajo ese contexto, yo considero que se debe trabajar muchísimo en acuerdos reparatorios, ¿no?, que realmente sean eficaces, sean eficientes, pero no solamente en acuerdos reparatorios, sino también en un momento dado en criterios de oportunidad. No los criterios de oportunidad que están establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí quiero llamar su atención. Y en ese sentido les ruego que le den una lectura a esos famosos criterios de oportunidad. Como tal, para mí no lo son. ¿Por qué? Porque finalmente son una serie de previsiones a través de las cuales lo que estamos estableciendo en nuestro país es un sistema de delación. Y en ese sentido, y de circulación de pruebas que incluso pueden llegar a ser ilícitas, y en ese sentido considero que se transgreden los derechos humanos de las personas, ¿de acuerdo? Incluso el mismo principio de presunción de inocencia. De ahí que la prisión preventiva debe ser, desde mi punto de vista, excepcional. La realidad social de nuestro país por el momento no lo permite, por eso es que debemos seguir trabajando. Por eso es que considero que se debe invertir más en la prevención que en la sanción, que en el castigo. Bajo esa tesitura es importante que los teóricos del derecho nos esforcemos en estar trabajando, en realizar investigación en un momento dado para aquellos que les gusta mucho la investigación en relación con aquellas medidas que podrían ser útiles y eficaces para lograr los objetivos que finalmente el constituyente en la reforma del 2008, con la reforma en derechos humanos en 2011, ¿sí?, y con la reciente reforma al 19 constitucional, persiguieron o persiguen a través del nuevo procedimiento penal acusatorio, es decir, el esclarecimiento de los hechos, que no exista impunidad, que finalmente la víctima pueda ser satisfecha, ¿no? No solamente en el tema de la reparación del daño en un momento dado a través de una reparación integral. Es bien interesante el tema de víctimas, se los dejo por ahí como una reflexión. Hay que investigar mucho en ese tema. ¿Por qué? Porque todavía existe un desequilibrio, ¿de acuerdo? Hay muchos casos en los cuales las personas cumplen con sus penas, salen, egresan de los centros penitenciarios y no se satisface la reparación del daño. Y en ese sentido, de conformidad con
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues finalmente ahí se genera impunidad. Y entonces no se logra satisfacer los propósitos o las finalidades que persigue el procedimiento penal acusatorio, y en ese sentido hay que trabajar muchísimo. Yo espero que esta plática muy rápida en relación con estos temas haya sido clara, para efecto de que ustedes tengan muy claro que en qué momentos procede o no la prisión preventiva oficiosa y en qué momentos la prisión preventiva justificada. Doctora Karina, por el momento sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, pasamos a esa etapa. Muchísimas gracias, licenciado. Le agradecemos su brillante exposición. Nos ha ilustrado mucho sobre este tema y justamente pues le damos el uso de la voz también aquí. Acaba de prender su cámara la doctora Gómez, todos apagados para no interrumpir justamente esta cuestión del internet. Si ella le gustaría agregar algo o pasar a las preguntas, como usted desee, doctora. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días a todas y a todos. Buenos Agradecemos días. que estén aquí. Buenos días. Hola, Jack. Al maestro, bueno, al licenciado, litigante Alejandro Ferrell, agradecerle la exposición muy pertinente. Ya vieron que justo ayer se ampliaron las medidas para estas modalidades a diferentes tipos de delitos. Nos preocupa porque lamentablemente, como bien lo dice, no solo es una medida inconvencional, sino efectivamente se puede utilizar ya bajo un aspecto no netamente jurídico, sino como una cuestión de venganza institucionalizada bajo otros enfoques más políticos. Entonces, no quiero interrumpir, me empalmó una actividad previa que me obligó a incorporarme posteriormente, entonces no haría mayores comentarios, dejarle el uso de la voz a la doctora Karina para que puedan ustedes tener la oportunidad y puedan aprovechar de hacer ahora este bloque de intercambio en las preguntas y respuestas con nuestro ponente de lujo, persona que no les viene a platicar lo que hay en un libro, les viene a decir lo que hace allá afuera y a lo que se enfrenta en el ejercicio profesional, y creo que esa otra visión siempre nos enriquece también a nosotros en la academia. Entonces, agradecerle de nueva cuenta la generosidad de su tiempo al licenciado Alejandro Ferrell y darle... Al contrario, muchas gracias. Al contrario a ti, y pues de regresarle el uso de la voz a la doctora para que pueda seguir en esta coordinación que asumió el día de hoy en este noveno coloquio de temas selectos de derecho. Muchas gracias, doctora. Adelante. Gracias, doctora. Si tienen alguna pregunta, le gustan levantar su manita. Gisela, adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y muchas gracias al ponente por su plática. Estuvo muy interesante y justo sobre este tema es que tengo la duda, porque ayer estaba viendo un tuit sobre sobre el diputado Mario Delgado, y fue que pues, con 258 votos a favor aprobamos las leyes secundarias para que la corrupción, el huachicoleo y los delitos electorales ameriten prisión preventiva. Y puso hashtag 4T, ¿no? Y ahí es donde pone como las fotos de los votos y así. Entonces mi duda es, o sea, ¿por qué es que, por ejemplo, los delitos electorales, o sea, es que yo no veo cómo es que podría, o sea, cuál es la necesidad de que los delitos electorales puedan tener prisión preventiva? Bueno, en sí como que la prisión preventiva pues me pone muy escéptica, pero no veo cómo lo pudieron como fundamentar, o sea, no comprendo. Bien, en ese sentido, compañera, creo que es bien importante tu pregunta y muy interesante en relación con lo que comentaba la doctora Perla, por las siguientes razones. Si nosotros vamos a institucionalizar el castigo, tenemos que tener mucho cuidado de qué manera se va a hacer. Por lo siguiente, concretamente en el caso de los delitos electorales, pues ahí la vertiente de género, pues en términos generales y de manera muy concreta, pues es política, ¿de acuerdo? Y entonces es complicado porque pareciera que la finalidad en un momento dado, entre comillas, es defender la democracia, las instituciones democráticas. Sin embargo, yo me pregunto, y la pregunta en este caso, respuesta es, ¿qué necesidad efectivamente existe de imponer prisión preventiva oficiosa a una persona que en un momento dado es acarreada? ¿Para qué? Para cooptar votos, ¿no? En este caso concreto, creo que no se va a atacar la finalidad o en un momento dado a las personas que realmente de una manera sistemática y estructural puedan en un momento dado cooptar esos votos, pero a través de personas que finalmente son los que se van a encargar de materializar esas conductas. En ese sentido, a mí de nada me sirve que detengan a una persona
que recolectó 10, 20, 50, 100 credenciales electorales o en un momento dado haya llevado a cabo, hecho actos de proselitismo a través del uso de programas sociales, en fin, de las diversas o la gama en un montón de circunstancias que se puedan presentar en esos delitos para que sea sujeta de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Creo que en ese sentido la finalidad no es precisamente de política criminal, sino más bien es de política o de necesidad política. Esa sería mi respuesta para en un momento dado, en una disertación, no esgrimir cuestiones en relación con un partido u otro, ¿no? Sencillamente son cuestiones de necesidad política, más que de política criminal. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más que guste preguntar algo? Yo. Sí, ¿quién es yo? Perdón, no Ya, sí, Jack, adelante. Sí. Profesor, en su experiencia, bueno, no sé si le ha tocado algún tipo de delitos sexuales, porque estaba leyendo la parte del Código Penal que habla sobre los delitos sexuales, y bueno, basta con el dicho y la prueba psicológica para iniciar el procedimiento. ¿Qué hay de esto? Bien, es bien interesante lo que acabas de mencionar por lo siguiente. En mi práctica y en mi experiencia profesional me he encontrado con lo siguiente. Los delitos sexuales finalmente son, de conformidad con la doctrina, delitos de realización oculta. Es decir, el sujeto activo que lleva a cabo una conducta de esas características lo que busca es que finalmente nadie lo vea. Es decir, perpetrar la conducta y que su conducta quede impune. En este caso concreto, los delitos que más se cometen en nuestro país es el delito de violación y abuso sexual, ¿de acuerdo? Tú comentabas algo muy interesante, el tema de la prueba psicológica. Bien, en este caso concreto, la prueba psicológica no es la prueba fundamental para acreditar que una persona fue objeto de un ataque sexual. Lo que la prueba psicológica nos revela o nos va a revelar es precisamente el grado de alteración psicoemocional que tuvo la persona derivado de un hecho delictuoso con apariencia de delito de violación o de abuso sexual o de alguno diverso, ¿de acuerdo? En este caso concreto, hay personas, y se ha demostrado, que a pesar de que sufren un ataque sexual, muchas veces no reflejan somáticamente, es decir, a través de cuestiones físicas o psíquicas, que fueron objeto de una agresión, y eso no significa que no hayan sido víctimas. Es más, me he encontrado desafortunadamente con el criterio actualmente de muchos ministerios públicos que dicen, es que no me acreditaron la resistencia, no tengo datos de pruebas con los cuales se acredite la resistencia por parte de la víctima. El estudio psicológico no me arroja coherencia en relación con la entrevista que dio ante el Ministerio Público y la que le dio a un primer psicólogo, a un segundo psicólogo o incluso hasta a un psiquiatra. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no se dan cuenta que, como lo expliqué al inicio, la investigación tiene como finalidad que el Ministerio Público, ¿sí?, realice actos de investigación que le permitan tener, bajo un parámetro racional de nivel probatorio muy bajo, elementos que le permitan acreditar que un hecho tiene apariencia de delito, ¿sí?, y que en un momento dado el sujeto al que se le imputa tuvo una participación. Sin faltar al secreto profesional, en esos momentos tengo un caso en donde, a pesar de que existen dos periciales en materia de psicología que son contradictorias, y aquí ya no hablamos de un perito tercero en discordia, porque en estos temas ya no existe tal figura, en este nuevo procedimiento ya no existe tal figura, se remitió a una persona, a una menor de edad, lamentablemente, a que se le practicara un examen de naturaleza psiquiátrica, y los psiquiatras sí lograron determinar que había un estrés postraumático en la víctima. Aquí es bien interesante por algo, compañero, que usted acaba de comentar. Recordemos que el psicólogo es un licenciado, ¿de acuerdo? Pero el psicólogo como tal no tiene la formación que tiene un médico psiquiatra. Eso no significa que el psicólogo no tenga la capacidad en un momento dado de determinar si una persona presenta o no alteraciones, ¿de acuerdo? Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que en el momento en que se lleva el análisis de una persona, los criterios son disímbolos. Recuerden que
la psicología en este caso concreto, como una ciencia social, también tiene que acompañarse a veces multidisciplinariamente de otras ramas de la ciencia para poder complementar sus estudios, sus análisis, sus conclusiones. Y en ese sentido, considero que los ministerios públicos les falta sensibilidad para determinar en un momento dado si tienen elementos para determinar si una persona presenta o no alteración en su psique. En ese sentido, hay que ser muy puntuales por lo siguiente, porque la prueba psicológica no es la prueba, ¿sí?, fundamental para acreditar que una persona fue objeto, ¿sí?, o fue víctima fundamentalmente de una agresión sexual. En este caso, no solamente basta el dicho también, esto es cierto, lo que usted comenta. Sería muy grave que por el solo dicho de una persona, ¿sí?, un acusado, ¿sí?, un imputado vaya a la cárcel, y no solamente vaya a la cárcel, sino que se le imponga la medida de prisión preventiva oficiosa máxima si es una violación o un abuso sexual, porque ya vimos que sí está dentro del catálogo, sin ningún debate, ¿de acuerdo? Y aunque él tenga elementos de prueba de descargo, en ese momento se le pueda llegar a imponer la prisión preventiva por la etapa en la que nos encontramos. Recuerden que las medidas cautelares se imponen en la audiencia inicial, en la etapa de imposición de medidas cautelares. Si a esa persona se le vincula proceso, quedará sujeta a una prisión preventiva oficiosa y tendrá que enfrentar todo un procedimiento privado de su libertad para demostrar su inocencia. Y en un momento dado puede ser que a través de la práctica de otros dictámenes, ¿de acuerdo?, o incluso de la presentación de un testigo, si es que existe, se pueda demostrar que una persona no fue víctima de una agresión sexual, ¿de acuerdo? En el caso de los menores es bien interesante porque la Convención del Niño finalmente lo que persigue es proteger el interés superior del menor, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, ¿qué es lo que tiene que tener desarrollado un menor? ¿Sí? Tiene que tener desarrollado su ámbito cognitivo, su ámbito emocional, pero sobre todo su madurez moral. Y en ese sentido, muchas veces las personas, los adultos, ¿qué pensamos? Ah, es que esta persona ya conocía, ya quería, ya había experimentado. Es más, se llega al absurdo de pensar de que porque una niña de 15 años o un niño de 15 años ya empezaron a tener vida sexual activa, a partir de ese momento se excluye, ¿sí?, su capacidad de comprensión, más bien de incomprensión ante ciertos hechos o eventos de carácter delictivo, y eso no es cierto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en ese momento estamos hablando de relaciones consensuadas, ¿sí? Y entonces, en relaciones de poder, ¿sí?, en donde muchas veces hay menores que trabajan, hay muchos menores que finalmente están en la escuela, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Ante la relación de poder sucumben, ¿sí? Y aunque hayan tenido relaciones sexuales, eso no significa que exista un consentimiento por parte de la persona para que sea objeto de una agresión sexual. ¿Hasta ahí me pude explicar, compañero? Claro que sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quiero hacer otra. Sí, adelante, adelante. Bueno, yo trabajo en juzgado cívico, pero bueno, al lado está el Ministerio Público, y luego llegan este tipo de personas, bueno, por ejemplo, estas chicas que se dedican a como engañar o fingir que, obviamente, o sea, nadie les hace nada, ¿no? Pero ellas dicen que las personas y demás o sea, como que las tocan y demás. Entonces, obviamente ya cuando están ahí, pues, ellos dicen, no, pues que ya conocemos cómo se manejan este tipo de personas y demás. ¿Qué hacer uno, por ejemplo, uno como, no sé, como persona, qué sé yo, como, bueno, yo que soy un chico y demás, como para no caer en ese supuesto de que me quieran echar la culpa y demás, porque vaya, finalmente es un grupo de personas que son varios, no solo es como la persona que acusa, sino llevan a sus cómplices y demás, para que, pues obviamente la persona no se escape o así. No sé si me pueda decir algo de eso. Sí, mira, esto que acabas de comentar es bien interesante. Me han tocado casos así. Me han tocado en mi vida práctica, me han tocado personas que en el transporte público generalmente jalan la palanca de emergencia, ¿no? En el metro, por ejemplo, y solicitan el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo la detención de una o dos personas incluso. ¿Sabes que esta persona me tocó? Esta persona me manoseó, esta persona me hizo esto.
Y en ese momento, a petición de parte, ¿qué es lo que llevan a cabo? La detención material del sujeto activo, entre comillas, sujeto activo, y lo trasladan al Ministerio Público. En ese sentido, estamos de acuerdo que tenemos solamente una imputación, ¿sí? La persona tiene que ser evaluada. Esas personas a veces sí, como tú lo comentas, llegan a formar ya incluso pequeñas bandas que se dedican, que su modo de operación es precisamente llevar a cabo actos de extorsión, porque realmente pues, son extorsiones, ¿no? Y entonces lo que buscan es llevar a cabo un arreglo ante la autoridad ministerial. Ahí es bien importante tener en cuenta varias circunstancias, o por lo menos dos muy importantes, ¿no? Las características de la persona que en un momento dado denuncia, y por otro lado, las características en un momento dado nominales. Esto como defensor a mí me ha servido mucho. ¿Por qué? Porque ya hay personas que ya es un hábito y entonces uno le tiene que solicitar al Ministerio Público inmediatamente si esa persona, cuando se tiene sospecha, si esa persona, ¿cuántas denuncias en un momento dado ha presentado ante el Ministerio Público? ¿Y qué creen? Oh, sorpresa, nos encontramos que esa persona ya tiene 5, 6, 7, 8 denuncias presentadas por las mismas conductas. Entonces ahí ya tenemos un elemento de convicción que nos permite en un momento dado establecer una estrategia de defensa para establecer que esas personas ya tienen como un medio de operación esa conducta. Por el otro lado, en el momento que se lleve a cabo la valoración psicológica, uno no puede estar presente, lógicamente, pero sí es importante que los especialistas de la salud, en este caso, ya sea un psicólogo, sea un médico, o sea un psiquiatra, se conozcan con verdad. Actualmente sí les puedo decir que ya en ese sentido, de conformidad con las reglas que establece el nuevo sistema, se tiene que tener mucho cuidado, porque va de por medio también la cédula profesional. O sea, es muy importante que un médico, que un psicólogo, que un psiquiatra se conduzcan con verdad para conocer y que se esclarezcan en un momento dado los hechos que se están investigando. ¿De acuerdo? Claro que sí, gracias. En ese tema, nada más, doctora, rápidamente, es bien interesante lo que acaba de comentar el compañero, porque ahorita tengo un caso muy concreto de una persona que acusó de violación a otra. Esta persona se encuentra sujeta a la medida de prisión preventiva oficiosa. Y ahorita hasta la etapa complementaria, fíjense, que eso es lo lamentable. La pandemia inició en marzo y el 3 de agosto se reiniciaron las actividades. Hasta apenas se están regularizando los procedimientos y se están terminando algunas investigaciones complementarias. Esta persona todavía sigue sujeta a prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué creen? La víctima no existe. O sea, en la investigación complementaria ya descubrimos que la persona que presentó la denuncia se cambió el nombre, proporcionó un domicilio falso, proporcionó un teléfono que no existe, ya se hizo su búsqueda en la Secretaría de Gobernación a través del CUR, su acta de nacimiento, o sea, una serie de datos de prueba que finalmente nos permiten colegir que esa persona no existe. Una de las cuestiones que yo le hacía ver al juez de control en un incidente de sobreseimiento es precisamente el tema de la identidad de la víctima, ¿no? Y que en su momento el Ministerio Público no iba a lograr el éxito en la investigación y que tampoco iba a poder satisfacer uno de los requisitos esenciales para formular la acusación, y en este caso concreto es la individualización de la víctima. ¿Por qué mantener a una persona en prisión preventiva justificada cuando ya tienes elementos que desvanecieron en un momento dado la imputación? ¿Por qué? Porque la Constitución establece claramente que así, a mí se me tiene que hacer saber quién me acusa y de qué me acusa, ¿no? Y si no se me hace saber uno de los requisitos fundamentales que están previstos en nuestra Constitución, ¿cuál es la razón para que continúe un procedimiento de investigación si esa persona no existe? Son temas bien interesantes. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo. Sí. Yo tengo una duda. Se sabe que las prisiones no tienen la capacidad para tener a tantos presos, sin embargo, se sigue tomando esta medida de prisión preventiva. Y en el caso, como ustedes lo comentan, de que la persona resulte inocente, ¿cómo se pueden, no sé, reparar los daños que se le ocasionaron? Eso es muy interesante y muy complejo. Miren, en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya también ha establecido diversos criterios, a través de los cuales hay uno muy interesante, voy a omitir el nombre, de la persona que estuvo recluida por más de 22 años, ¿no?, en la cárcel. Entonces, a través de la práctica de protocolos de Estambul, se logró determinar que esa persona había sido objeto de tortura en su detención, fíjense.
en su detención. Después de 22 años logró demostrar que efectivamente había sido objeto de tortura, no obstante que ya se encontraba sentenciado. Sin embargo, esto le permitió a esta persona obtener su libertad, ¿sí? Esta persona el día de hoy va a tener que continuar a través del sistema interamericano, lograr obtener una reparación integral, que es diferente a una reparación del daño o a una indemnización. Una reparación integral que le permite en un momento dado recuperar, digo, difícil utilizar esta palabra, ¿no? Recuperar en un momento dado todos los años que perdió y poder en un momento dado materializar un proyecto de vida, que también son temas bien interesantes. ¿Por qué? Porque yo sostengo que la prisión preventiva en un momento dado puede ser tan lesiva que pueda truncar un proyecto de vida en una persona. No solamente limitar su libertad, sino truncar un proyecto de vida, y esto lo hemos visto en casos de personas que están estudiando, ¿no? Y que finalmente por alguna circunstancia, por algún error, por lo que ustedes quieran y manden, las privan de la libertad y se puede ver truncado ese proyecto de vida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Gracias. Sí, compañera. Bueno, antes de cerrar, no sé si pudiéramos pedirles de favor, y le damos ahorita la voz a la doctora Gómez para que nos haga el favor de hacer el cierre, si pudieran anotarse los que aún no ponen su nombre en el chat para que sea posible que les elaboremos sus constancias. Adelante, doctora. Y muchas gracias. Pues bueno, aquí complementando lo que nos decía también el licenciado Ferrer, lamentablemente en responsabilidad objetiva del Estado, cuando hay este tipo de situaciones del usted perdone, es tan grave que ya tienen también fijado un tope en el cual tendría que ser en la vía de derechos humanos, como bien lo dice, de lo que es la obstaculización en el proyecto de vida, vía ley de víctimas, a sabiendas que ya también quitaron el fideicomiso de ley de víctimas y que un juicio civil ya no le daría a una persona esta parte, y que efectivamente las cárceles no están habilitadas para diferenciar entre el reo y el que está sujeto a procedimiento. O sea, que sí es muy delicado esto que está pasando y es muy oportuna estas reflexiones que nos está haciendo el licenciado Alejandro Ferrer, que finalmente nos alertan, sobre todo en los temas de los excesos, cuando esto, insisto, se quiere utilizar bajo otros mecanismos que no tengan que ver con una verdadera inhibición del delito. Entonces, sí pinta complejo. Pues yo más bien hacer este reconocimiento de cómo pueden apreciar cómo se van haciendo estos procesos, cómo lamentablemente los legisladores pues sacan de manera de política fácil sus reformas, sus actualizaciones normativas, pero no escuchan al que está ejerciendo en un momento dado las vicisitudes que implica. Y la otra es que al final lo que hacen es dejar vulnerable a la persona que legítimamente, por supuesto, tiene el derecho como víctima de acceder a la justicia, pero ese sector queda vulnerable, el otro sector queda impune, y hay otro sector de construcción de posibles responsables. Entonces, como pueden apreciar, pues no es el escenario ideal, sí es, insisto, inconvencional, pero no es inconstitucional ciertos aspectos, y en esa ficción de que la Constitución no puede ser inconstitucional, pues sí nos abre estas cuestiones que ahora nos sorprendió, de que pueda haber alguien que esté en esta modalidad sin que siquiera exista quien lo acusó, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, sí son retos, son todo un debate, y son cuestiones que nos va a tocar, sobre todo a los que les llame la materia en el ejercicio penal, estar constantemente. Y otra es, se está criminalizando, se está generando ya una tendencia de la última ratio a muchas conductas que debieran llevarse bajo otras modalidades. Ahora sí que en los temas de la estática jurídica, las consecuencias dejan en los temas electorales posibilidad de infracción, multa, o en los temas del huachicoleo que pudieran tener niveles de gradación. No, todo ya lo están arrojando a la última ratio, y eso es muy delicado, porque entonces ponen una condición a las personas de todo o nada. Ahí hay un libro que se llama El debate de Martilán, que justo desde la época romana se decía por qué las sanciones no deben ser al extremo, porque pierden todo el objetivo que finalmente se persigue. Y aquí lo peor es que ni siquiera están teniendo todavía la responsabilidad, pero en lo que averiguan ya están teniendo afectaciones reales
con plena antinomia de la Constitución, porque por un lado se dice que no debe haber afectaciones conforme al 16, pero por otro se abre todo un catálogo de posibilidades procesales válidas para tener a alguien en una situación de privación de su libertad, que finalmente, aunque se le compute si es condenado, si no es condenado, ahí es donde viene el problema. No están dando la otra posibilidad de responsabilidad del Estado por negligencia u omisión. Entonces, como pueden apreciar, pues sí es un tema complejo. Pues bien, pues simplemente agradecerles también a todas y a todos el interés. Estamos grabando con la autorización del maestro, sí, maestro litigante Alejandro Ferrell, esta sesión la vamos a estar difundiendo, vamos a pedir que se pueda estar en el canal de la UAM para que pueda ser consultada, porque finalmente el contenido es lo que nos interesa que se difunda. Qué bueno que pudieron y tuvieron la oportunidad de aprovechar este espacio interactivo, y los invitamos, va a haber una próxima sesión, la 10ª sesión del coloquio, de una vez les comento para que puedan irse organizando, que va a ser la 10ª sobre organización internacional y sus instituciones, todo lo que implica en relaciones internacionales, los aspectos Profesora, de los retos. ¿y las otras etapas ya no las vamos a ver? ¿Cuáles? Las otras etapas del procedimiento penal acusatorio. Solo nos quedamos en el inicio. Sí, lo que pasa es que les comentaba que íbamos solamente a abordar la etapa de investigación inicial y la audiencia inicial, porque ahí es donde se encuentran las medidas cautelares y ahí se encuentra la prisión preventiva oficiosa o la justificada. Entonces ya posteriormente, si hay espacio para otra ponencia, con mucho gusto se las puedo dar. Sí, podemos hacer, si se dan cuenta por la modalidad que tenemos de lo virtual, pues tenemos acotados los espacios como en pequeños bloques para tampoco saturarlos ni del tiempo de conexión ni de los temas, pero en este caso el enfoque que me planteó y le preguntaba justo a nuestro especialista de cómo quería posicionar, nos lo centró en este momento solo en esta etapa. Por supuesto se podría hacer y más en modalidad incluso de diplomado, porque esto amerita más una modalidad tipo Sí, diplomado. necesita más tiempo. Exacto, una sesión mínima de 3 a 5 horas de bloques, de temas, para generar esa situación. Podríamos en algún momento retomar el diplomado que tenemos con la doctora Karina, que ya hicimos un lanzamiento, el que era para administradores, ahora generar un diplomado para derecho en esta modalidad virtual, que nos facilita, pues entre comillas, dentro de las limitaciones que tenemos, las cuestiones de agenda y traslado de los ponentes, que ese luego nos generaban la logística más complicaciones, pero no te preocupes, vamos a seguir retomando estas preocupaciones. Y les reitero, sería viernes 30 de octubre de 4 a 5:30 con el maestro Rafael Cabrera. Él está en temas de relaciones internacionales, aspectos de seguridad. Él nos dio con los de administración justo un tema de todo lo que era lavado de dinero, en los aspectos de los delitos internacionales, pues pero desde la visión de la seguridad. Entonces va a estar interesante, y se lo estaremos haciendo la difusión para ver si en su agenda nos pueden acompañar. Pues yo lo dejaría ahí y ya diríamos pues el cierre también con la doctora. Sí, para doctora Perla, solamente una intervención nada más muy rápida. A todos los participantes los exhorto a que lean las reglas Nelson Mandela en relación con lo que comentaba la doctora Perla, porque es bien importante, muy interesante, en un momento dado, cómo deberían estar organizadas las prisiones. ¿Se acuerdan que al principio de la exposición les decía, bajo la realidad social que tenemos en nuestro país, lamentablemente las prisiones en México no cumplen con las reglas Nelson Mandela que emitió la ONU? Léanlas, por favor, son muy interesantes, están muy bien estructuradas, son reglas mínimas para el tratamiento de reos, ¿de acuerdo? Se las dejo como una inquietud y les agradezco muchísimo este espacio y el tiempo que ustedes me brindaron para poder platicar con ustedes. Hombre, al contrario, Alejandro, muchas gracias por siempre tu solidaridad en estos temas. Y no creas, te tomamos la palabra, te vamos a tener más presente ahora, conforme a tu agenda, para que nos puedas seguir acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos, y pues damos cierre a la edición número 9 de este coloquio de temas selectos de derecho, y los esperamos para el día 30 de octubre con la difusión correspondiente que se hará sobre el tema que acaba de mencionar la doctora Perla. Y pues gracias a todas y a todos. Que pasen muy buen día. Hasta luego. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buen día.